Buenos días de nuevo. Vamos con esta segunda y última charla. Decidí quitar una meditación de las 3 porque pensaba que empezar así todos los meses con todos los meses retiro y 3 meditaciones me parecía que quizás iba a ser mucho, ¿no? Y yo creo que viendo un poquito el panorama, creo que no me he equivocado. Para adelantaros un poquito, el próximo retiro en noviembre no sé de qué voy a hablar, no lo sé. A lo mejor era un tema interesante porque tenemos muchas ideas equivocadas de las realidades eternas, ¿no? Los novísimos que se dice en el catecismo y en la teología, ¿no? El cielo, el purgatorio, todo eso, ¿no? Los santos, ¿no? Quizás era un tema muy interesante, ¿no? No lo sé, tengo que pensarlo. Pero sí que sé que el tema de diciembre va a ser Cáritas. Me ha pedido Cáritas Arciprestal que hable de Cáritas, ¿no? Que son retiro para ellos, ¿no? Hablaremos, como es lógico, del Adviento, ¿no? Que comenzaremos el Adviento y hablaremos un poquito también enfocado desde Cáritas, pero que es para todo el mundo, que Cáritas somos todos, o sea, perfectamente podemos venir todos a ese retiro. Pero me estoy planteando, ahora que me ha dicho mi prima que en esta iglesia hace mucho frío, en la de Malpartida hace mucho calor. A lo mejor, claro, estar aquí una hora sin movernos o una mañana entera hace frío, ¿no? Cuando lleguen los meses de diciembre y enero, ¿no? Pues a lo mejor nos podíamos ir a la iglesia de San Antón, que allí tenemos esa calefacción y lo podemos dar allí. Tiene un problema, que es que si lo hacemos allí no podemos transmitirlo en directo por la radio. Yo sé que ese problema está ahí, ¿no? Pero bueno, los que vayáis, que tengo que pensar mucho en los que vais, ¿no? Pues que podáis, estéis ahí sin pasar frío, ¿no? También es verdad que ni se podría transmitir por la radio ni se podría hacer en directo, ¿no? Pero bueno, si no lo hacemos en vivo, se puede transmitir después, ¿no? El retiro, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Aquí la ventaja es que esto está muy bien preparado, la Iglesia de la Asunción, para transmitir en directo por la emisora parroquial y por YouTube. Esas ventajas las tenemos y muy bien preparado ya todo, ¿no? Pero claro, tenemos el frío. O no podemos traer las estufas para acá, de allí de San Antón. Ya lo iremos viendo, a ver cómo lo hacemos. Bien, dicho esto, vamos con esta segunda meditación que la he titulado Soy Iglesia y amo a la Iglesia, la parroquia, la diócesis y la Iglesia universal. Tengo mucho preparado. O recorto o no me da tiempo a explicarlo todo, ¿no? Porque tengo aquí mucho preparado. Bien, vamos a hablar de la Iglesia, pero lo vamos a hacer hablando de un santo al cual yo le tengo mucha devoción, que es Santo Tomás Apóstol. Un saludo para la gente de Navatrasierra, que algunos sé que me siguen y algunos lo tenemos también metidos en el grupo de nuestra parroquia, ¿no? O sea que sé que nos siguen, ¿no? A Santo Tomás le cogí mucho cariño cuando estuve de párroco en Navatrasierra porque era el patrón del pueblo. Y quería hablar un poquito de Santo Tomás. Lo pueden ver ustedes en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Ese evangelio lo leemos siempre el domingo de la octava de Pascua. En esa misa que aquí canta la peña flamenca y todo eso, en esa misa siempre leemos ese evangelio, ¿no? Bien, pues vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de Santo Tomás. Santo Tomás se fue de la comunidad. Recordad, tendrás el retiro que estamos hablando de la Iglesia, de la Iglesia. Santo Tomás se va de la comunidad creyente, de la Iglesia, del pueblo creyente, se va, los deja, como hicieron los discípulos de Maús también abandonaron, ¿no? Gente desanimada que se va. Los demás apóstoles permanecen unidos. Eso es importante que tengamos en cuenta este detalle. Santo Tomás se fue. Y claro, eso es un problema para Santo Tomás. Cuando vuelve, le dicen los demás apóstoles que se les ha aparecido el Señor y no creen. Él no cree. Dice, no, yo eso no me lo creo. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando nos apartamos de la comunidad de creyentes? Cuando nos apartamos de una parroquia, cuando no venimos a una parroquia, cuando no vivimos en convivencia con los hermanos en una parroquia. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que pasa? Eso fue lo que le pasó a Santo Tomás.
Santo Tomás, el gran fallo que comete es que abandona la comunidad. Permanezcamos siempre en la comunidad. Ahora vamos a ver la fuerza que da esa comunidad. Porque Santo Tomás, cuando realmente se encuentra otra vez con Jesús, es cuando está en la comunidad. Los apóstoles, a excepción de Santo Tomás, ellos intuyen algo. Aquí va a pasar algo. Esto no puede acabar así. Todo lo que nos ha dicho el Señor, ¿cómo va a acabar así? Y permanecen unidos, y permanecen rezando, y la Virgen permanece con ellos. Santo Tomás hubiera tenido un poquito de vista. Hombre, si está la Virgen ahí con ellos, quédate con ellos. Que la Virgen es la que mejor sabe todo, ¿eh? Que donde esté ella, está tú también. Santo Tomás se fue. Ese fue el gran fallo de Santo Tomás. Qué importante es vivir nuestra fe compartida. Es importantísimo que vivamos nuestra fe compartida. Que somos muy individualistas y la Iglesia es comunidad y la fe hay que vivirla en comunidad. Y como dice la Lumen Gentium, Dios quiere salvarnos formando un pueblo. Ese documento del Concilio Vaticano II, importantísimo. Dios quiere salvarnos formando un pueblo, una comunidad, aunque nos salve después a cada uno, pero quiere hacerlo dentro de una comunidad. Qué importante es que vivamos la fe en comunidad. Digo así brevemente, esto daría también para otra meditación. Esto lo he dicho muchas veces ya en homilías, ¿no? La fe es como un trípode, tiene 3 patas. La fe es conocimiento, una pata del trípode. La fe es celebración y la fe es vivencia. Tenemos que conocer nuestra fe. Para eso está un retiro, para eso está la formación que tengamos cada uno, lo que leamos. Hay que conocer la fe. No se puede amar aquello que no se conoce. Después, en segundo lugar, la fe es celebración, por lo que estamos haciendo ahora. Esto es una celebración. La misa de esta tarde, otra celebración. Un bautizo, otra celebración. La fe es celebración. Celebración comunitaria. Esto es importantísimo. El cristiano tiene que reunirse, por lo menos el día del Señor, el domingo, en comunidad, a celebrar su fe. Y en tercer lugar, la tercera pata del trípode, la fe es vivencia. Esa fe tenemos que vivirla y vivirla en la calle. Nosotros, como somos, no, ese va mucho a misa, pero después en la calle no vive la fe, porque esto y por lo otro. Yo le digo, bueno, pues no está viviendo la fe, porque la fe es vivencia. Bueno, habría que ver cuando te dicen eso, si es verdad, ¿no? No, es que hay otros que es al revés. Dicen algunos, yo no voy a misa, pero lo vivo mucho en la calle. Bueno, habría que ver, ¿no? Pero es que no se trata de esto o lo otro, se trata de la espiritualidad de la Y. Esto y lo otro. Que la vivas en la calle y que la vivas en la iglesia. Si es que no está reñido una cosa con la otra. Aquí vas a coger mucha fuerza, porque vas a recibir la gracia del Señor, para que después esto lo vivas en la calle, en tu ambiente, en tu mundo. No están reñidas nada con la otra. Y lo primero es conocer la fe. Si yo no conozco mi fe, ¿cómo voy a amar a Jesús si no le conozco? Lo primero será conocer la fe. Y esa fe tiene que ser celebrada y compartida todos juntos. Todos le fallaron a Jesús, pero el que más falla de los apóstoles es Santo Tomás. Le falla más que nadie, porque se aparta del grupo de la comunidad. Fue el gran error de Santo Tomás, que se aparta del grupo de la comunidad. Y no se encontró con lo más importante de nuestra fe, que es con Cristo resucitado. Y todo por no estar en la comunidad. Para que nos demos cuenta que si estamos en la comunidad, es muy difícil apartarnos del Señor. Muy difícil, ¿eh? Les voy a confesar algo. De mí, ¿eh? Y ahora las vacaciones son distintas, ¿no? Me voy de viaje con la gente de la parroquia. Antes pues me iba a la playa con los amigos y amigas. Un año estuve con la amiga Mila, también estuve allí, coincidí también un año, ¿no? En la playa también con ella, ¿no? Que está aquí presente, ¿no? Yo podía estar a lo mejor 10 días, como mucho, ¿no? De vacaciones, ¿no? Iba a misa los domingos. Pero bueno,
como cada día hacíamos una actividad, un día viajábamos y tal, con los amigos, pues los días de diario yo no iba ni celebraba misa. Estoy hablando de 10 días, 10 días. ¿Queréis creeros que yo pegaba un bajón espiritual? En 10 días. Que no vivía mi fe compartida con los demás. 10 días. Y yo notaba que espiritualmente bajaba. 10 días. El que no pisa nunca una iglesia, que no vive su fe en comunidad, a mí que no me cuenten milongas, que no me lo creo. Así es muy difícil beber la fe. No puede ser. Es imposible. ¿Tendrás una fe? Bueno, sí, creo en un Dios, sí, pero algo muy general. Eso es imposible que oriente tu vida. Eso es imposible que tú tengas ya a Jesucristo como el centro de tu vida. Si a mí me pasa en 10 días, solamente en 10 días, yendo ese domingo a misa, y me pasa en 10 días porque los demás días he estado un poquito distraído, por decirlo así, de alguna manera, hombre, si llevas años y años y años, venga, no me cuentes que no. Ya me puede decir que sí, que yo no voy a misa, pero tengo una fe muy grande, que no me lo creo, que yo se lo veo imposible totalmente. ¿Por qué? Porque Dios ha querido salvarnos formando un pueblo. Dios ha querido que nuestra fe la vivamos en comunidad, que seamos iglesia, eclesía, asamblea, que eso significa la palabra iglesia. Y Dios lo ha querido así, Dios lo ha dispuesto así. Y todo lo que sea salirnos de eso, pues es regar fuera del tiesto. Es importantísimo que tengamos esta conciencia de comunidad. Santo Tomás es verdad que se equivoca más que nadie, pero hace una cosa muy buena, que es que rectifica. Cosa que no hace Judas. Tomás rectifica. Y Tomás tiene palabras impresionantes, que la gente lo dice cuando se eleva al Santísimo, Señor mío y Dios mío. Santo Tomás hace un acto de fe impresionante, pero Santo Tomás hace ese acto de fe impresionante dentro de la comunidad, cuando está en comunidad. No hizo ese acto de fe fuera, lo hace en comunidad. Y Pedro también tiene lágrimas de amor. Se equivoca, pero no se va de la comunidad. Y esto es algo muy grande. Y esto es algo muy importante. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Dios quiere salvarnos formando un pueblo. Que no tengamos ese sentido tan grande individualista, que nos sale mucho el sentido individualista, que tenemos que ser comunidad. Esto lo tenemos que tener muy claro y nos cuesta mucho en la iglesia esa conciencia de comunidad. Yo, mi misa, mi boda, mi esto, mi lo otro, mi bautizo, mi. Si tenemos comuniones en la iglesia, la gente se va. No tenemos conciencia de comunidad. Unos no tienen conciencia de saber estar y los otros no tienen conciencia de comunidad, de acogida a esos niños, ¿no? Ahí tenemos que mucho por andar, muchísimo. Entonces, que veamos la iglesia una comunidad, que amemos a la iglesia, que queramos a la iglesia, porque en la iglesia se nos da todo. Yo aquí algunas veces con la gente, con la Virgen de la Luz, que se vuelca mucho, me parece muy bien, me parece muy bien. Pero quien te lo da todo es tu parroquia. Quien te entierra, quien entierra a tus seres queridos, quien te da la vida en el bautismo, quien te alimenta en la comunión, quien te alimenta con la palabra de Dios, tú lo recibes todo aquí. En la comunidad parroquial, que es esta. Qué importante es que esto lo tengamos claro. Y me duelen los defectos de la iglesia, que los tiene. Y me duelen los defectos que hay en mi parroquia, y me duele, y nos tiene que doler a todos. Pero yo tengo que buscar una crítica constructiva. Intentar arreglar todo eso, pero desde dentro, no desde fuera, eso que dice la gente. Tenéis que hacer. ¿Cómo que tenéis que hacer? ¿Tú no eres iglesia? ¿Tú te consideras cristiano? Sí. Entonces, ¿por qué me dices? Tenéis. Tendrás que decir, tenemos. Cuando te dicen tenéis, esa persona no se considera iglesia. Cuando dices
tenemos, esa persona ya sí se considera iglesia. Muy importante que nos consideremos iglesia. Qué importante es eso. Bien, una vez dejado un poquito claro que somos comunidad, que estamos llamados a salvarnos en comunidad, que eso nos viene del bautismo, que por él, mediante él, hemos entrado en la Iglesia. Una vez que ya hemos dejado esto claro y que tenemos que salvarnos formando una comunidad, vamos a meditar en primer lugar sobre la parroquia. Lo primero que tenemos que tener claro es que una parroquia es una comunidad de comunidades. En la parroquia cabe todo el mundo. Cabe una cofradía y cabe otra. Yo he vivido algunas veces unos piques entre las cofradías. Cabe un movimiento y cabe otro. Cabe, aquí que están los malpartideños, estuve en tiempo en esos grupos de malpartida, cabe la Legión de María, y cabe la Milicia Santa María, y caben todos los grupos. Y no tiene que haber piques entre nosotros, y no tiene que haber celotipias entre nosotros. Y cuando en la Iglesia, en los distintos movimientos, distintas cofradías, distintos grupos, distintos sectores, distintos amigos que hay dentro de una parroquia, ¿no? Hay piques. Eso es muy mala señal. Porque eso es señal de que no estamos caminando, que no estamos en lo que tenemos que estar. Porque si estamos en lo que tenemos que estar, no perdemos el tiempo con esas tonterías, con esos piques y esas cosas entre nosotros. Digo porque esto lo he vivido, ¿eh? Yo me dediqué un año a conocer en vivo, personalmente, participando en sus actividades, a los movimientos que hay dentro de la Iglesia, ¿eh? Y uno ve estas cosas. Esos piques son piques tontos, ¿eh? Porque cada uno tiene su misión en la Iglesia, cada uno tiene su campo. Anda, que no tenemos para trabajar dentro de la Iglesia. Muchísimo. Entonces no tiene sentido que haya esos piques. Por eso, lo primero que nos tiene que quedar claro es que la Iglesia es comunidad de comunidades. Una parroquia, no la Iglesia en general, no. Una parroquia es comunidad de comunidades. Y aquí tenemos que venir todos a vivir nuestra fe. Y todos tenemos nuestro lugar, nuestro espacio, y todos tenemos que aportar algo, y todos podemos aportar algo. Que somos comunidad de comunidades, que no miremos así al otro de reo como diciendo, ¿este qué hace aquí? O estos qué hacen aquí. No, tienen el mismo derecho que tú a estar en la Iglesia. Y si los miras así es porque no te sientes iglesia. Todavía no has descubierto lo que es la Iglesia. Comunidad de comunidades y comunidad de hermanos. Y no eres tú el principal más importante, que hay gente que se sienta así, el principal más importante, y el que se acerca casi le da de lado, ¿no? Porque le quita su espacio, o que le quita protagonismo. No ha entendido lo que es la Iglesia. Amemos a la Iglesia, queramos a la Iglesia. Pero es que querer a la Iglesia significa querer a los miembros de la Iglesia, porque la Iglesia son personas. O si no, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad de bautizados que siguen a Jesucristo, que siguen al Señor, que viven esa fe y la viven en comunidad, eclesía, asamblea. Y tengo que amar a esa Iglesia y tengo que querer a esa Iglesia, porque esa Iglesia me lo da todo. Y en esa Iglesia he recibido todo. Y dentro de esa Iglesia me tengo yo que entregar a los demás y tengo yo que dar a los demás. Bien, vamos a ver un poquito. Hay algo muy importante. Yo a esto le doy una importancia grandísima. Es el espejo donde se tiene que mirar toda parroquia. ¿En qué espejo nos tenemos que mirar? ¿Cuál tiene que ser nuestro punto de referencia para la parroquia ideal? Pues está muy claro. La palabra de Dios. Los capítulos 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles. Mira que nunca pongo tareas. Hoy os voy a poner tarea. Después haréis lo que os dé la gana. Leed los
capítulos 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Tenemos conocimiento de las que fundó San Pablo por sus cartas, pero pasaría lo mismo con los otros apóstoles y con el resto de discípulos y cristianos que estaban anunciando el Evangelio. Serían formando esas comunidades, que es el equivalente a nuestras parroquias. Cuando leemos aquí en el ambón, leemos cartas de San Pablo a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los romanos. ¿Qué es eso? Eran comunidades de cristianos. San Pablo llegaba, les anunciaba la palabra de Dios, formaba una comunidad, ordenaba sacerdotes, presbíteros, como cada uno lo entienda, y dejaba esa comunidad ya caminando, y se iba a otra a fundar otra, y acababa con aquella y se iba a otra a fundar otra. Eso era el espíritu misionero que tenía San Pablo. Y le escribe esas cartas para orientarlos, para corregirles, para animarles. ¿Por qué? Porque lo siente Iglesia, porque los ama, porque los quiere y no se ha olvidado de ellos. Y viven su fe en comunidad. Y como vivían esos primeros cristianos, esas primeras comunidades cristianas, así también tenemos que vivir nosotros. Ese es el espejo en el cual tenemos que mirarnos todos nosotros. Vamos a ver cómo vivían esas primeras comunidades cristianas. Vamos a ver. Me lo sé, pero bueno, lo voy a leer para que no me quede ningún punto atrás. Vivían unidos. Seguían las enseñanzas de los apóstoles. Compartían sus bienes. Dice ahí que vendían algunos hasta los campos y lo ponían en común para ayudar a los necesitados. Se reunían para celebrar la misa todos los domingos. Celebraban el Día del Señor. Se animaban mutuamente. Se comprometían en el seguimiento de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todas esas cosas. Ese es el espejo en el cual nos tenemos que mirar las parroquias, en ese espejo. ¿Cómo se vivía la fe al principio? Porque es la fe cuando está más pura. No todo iba bien, ¿eh? Ahora lo veremos. No todo iba bien. Había también sus problemas. Pero esa es la fuente de donde tenemos que vivir nosotros. Y así es como tienen que ser las parroquias. Que muchas veces nos perdemos en imágenes, en procesiones, muchas cosas, y hacemos unos esfuerzos grandísimos, como me decía en el pueblo donde estaba antes, en Corral de Almaguer. Es que nos hemos preparado, nos llevamos todo el año preparando la procesión de Semana Santa, todo el año, y ahora sale el día lloviendo. ¿Hay que dedicar tanto esfuerzo a eso? ¿Todo un año preparando una procesión? Los primeros cristianos tenían procesiones, que yo sepa, a lo mejor las tenían, yo no lo sé, pero no me consta, ¿no? No creo que sean cosas esenciales a nuestra fe. Tenemos que seguir el ejemplo de los primeros cristianos, cómo se vivía la fe. Yo con los chavales de confirmación tengo un tema, porque me encanta, preparé yo el catecismo lo hice yo, y hay un tema que es las primeras comunidades cristianas, ¿no? Para que ellos entiendan lo que es una parroquia, lo que son las comunidades cristianas. Les digo lo que os estoy diciendo ahora, ese espejo donde tenemos que mirarnos. A los chicos de confirmación todas estas cosas se las digo. Y les hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que todas estas cosas que hemos dicho aquí se viven en nuestra parroquia? La respuesta de los chicos siempre es la misma. No. Y yo les digo, sí. Se vive todo, ¿eh? Ahora, el grado de vivencia será discutible. Pero vivir se vive todo, ¿eh? Todo lo que hemos dicho aquí se vive. Hay cristianos que lo viven, ellos no lo vivirán, pero hay cristianos que esto lo viven. Por ejemplo, ha dicho que vendían sus posesiones para poner aquel dinero, se lo llevaban a los apóstoles y lo ponían allí en común para ayudar a los necesitados. ¿No hacemos lo mismo con Cáritas? A lo mejor no vendemos las posesiones, pero ponemos parte de nuestro patrimonio, los que somos socios y las colectas que hacemos los domingos, ¿no? Ponemos parte de nuestro dinero, de nuestro patrimonio, para ayudar a la gente necesitada. ¿Se hace? Sí se hace. ¿Cómo que no se hace? ¿Y a la cantidad de gente que ayudamos, qué? Y en estas parroquias ahora con esto del COVID, que vemos por ahí las colas, que están ayudando un montón, ¿qué?
¿No es eso lo que hacían las primeras comunidades cristianas? O sea, se hace. Cuidado, no seamos tan pesimistas. De decir, no, que aquí no hacemos nada, todo muy mal. No. Las parroquias están caminando y se están haciendo cosas. Claro que sí. Y yo soy de los que digo, todo esto que se ha dicho aquí, una persona que viva su vida de comunidad en la parroquia, claro. Esto lo vive. Lo vivimos todo. ¿Qué es mejorable? Pues claro que sí que es mejorable. Pero vivirlo, todas esas cosas, en mayor o menor medida, las vivimos. O sea que no partimos de cero, que estamos haciendo muchas cosas. Lo digo esto para animarnos, que muchas veces somos muy negativos cuando miramos nuestra parroquia. Se hacen muchas cosas. ¿Que no lo hace todo el mundo? Pues bien. Ahora viene el problema. Viene un problema. Lo tenéis, ya si lo queréis leer también lo leéis, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. O sea, no todo era color de rosas. ¡Uy, qué bien va todo! ¡Madre mía! Aquí, ¿cómo vivían? Si es que todos unidos, todos escuchando la enseñanza de los apóstoles, participando en la Eucaristía. ¡Madre mía! ¡Hoy qué encanto! Sí, pero somos humanos y tenemos defectos y vienen los problemas. Y algunas veces vienen los problemas pues por descuido, porque no nos damos cuenta. Hombre, el problema que voy a contar, ahí se nota una cierta preferencia. ¿Y qué problema voy a contar? Pues sabéis que en las primeras comunidades cristianas había los de lengua griega, que era como digamos como el inglés de entonces, ¿no? Era la lengua un poquito oficial, ¿no? Del mundo, de aquel mundo. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y estaban los de lengua hebrea, ¿no? Como Jesús, ¿no? Y entonces se ve que eran mayoría los que venían del judaísmo, ¿no? Y digamos que tenían un poco la sartén por el mango, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Estoy explicando con un lenguaje muy, muy coloquial, ¿no? Y entonces llegan los pobrecitos de lengua griega y se quejan a los apóstoles. Oiga, entonces no había seguridad social ni esas cosas, ¿no? Y entonces atendían a las viudas. Una viuda entonces no tenía pensión, no tenía seguridad social, no tenía nada, lo pasaban muy mal, ¿no? Tenían que vivir de la ayuda de los demás, ¿no? Y dice, oye, que en ese reparto diario que hacéis de los bienes, os estáis olvidando de las viudas de lengua griega. En cambio, estáis atendiendo muy bien a las viudas de lengua hebrea. Y eso no debe ser así. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los apóstoles? Pues vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Que hay un problema? Sí. Lo que no puedo es ponerme una venda en los ojos. No hay nada. No, hay un problema. Y un problema se afronta. Y para un problema se buscan soluciones. ¿Y qué solución buscan los apóstoles? Eligen a 7 diáconos. La diaconía es el servicio, ¿no? Dicen, nosotros, dicen los apóstoles, nos tenemos que dedicar al anuncio de la palabra. No es que esté mal que nos dediquemos a las viudas y a los pobres y a los necesitados, pero ellos ven como más urgente el anuncio de la palabra. Y dicen, nosotros no podemos dedicarnos a eso, pero vamos a buscar quien se dedique a ello. Y buscaron a los 7 diáconos. Lo podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta los nombres de ellos, ¿no? Los eligen y ya se encargan de repartir los bienes a los necesitados. Yo diría, aquí quizá hay alguna de Cáritas, que es la primera Cáritas, porque ya es algo, digamos, institucionalizado, que no me sale la palabra. Ya es algo organizado. ¿Por qué? Porque la caridad, el amor, la dedicación a los demás también tiene que estar organizado. También tiene que estar organizado. Porque si no puede pasar como les pasó a los primeros cristianos,
que las pobres viudas de lengua griega se quedaron sin la dispensa, como dicen en algunos países. Bueno, aquí en España también se dice, pero ya menos, ¿no? Afrontan el problema. Entonces, eso que les pasa en esas primeras comunidades cristianas es que al crecer el número de los discípulos surgen los problemas. No es lo mismo que seamos 10 para una cosa que seamos 200. Cuanto más somos, más problemas puede haber. Entonces, esto realmente es una crisis de crecimiento. Ese crecimiento provoca una crisis. Pero esa crisis, y esto es lo importante, bien tratada, bien hablada, bien dialogada, se soluciona. Con esto ya tenemos una lección muy grande. No nos tiene que asustar que haya problemas en nuestra parroquia. Problemas puede haber siempre. Lo malo es cuando nos ponemos a hablar por la espalda. ¡Ay, estos de Cáritas! ¡Ay, estos catequistas! ¡Ay, este párroco! No, da la cara, dilo y lo solucionamos. Somos comunidad de hermanos. Hay que hablar las cosas. Mira como aquí, una vez que lo hablaron, se solucionó. O sea, ¿que va a haber problemas en la iglesia? Pues claro que va a haber problemas. ¿Que va a haber problemas en nuestras parroquias? Pues claro que va a haber problemas. Pero hay problemas porque hay vida. Donde está una cosa muerta no hay problemas. Hay problemas donde hay vida. Entonces los problemas se afrontan y esos problemas se pueden solucionar. Me salto ahora un montón de cosas que tenía ahí y me paso a la iglesia local. Eso, digamos, para la parroquia. O sea, para una parroquia nos tiene que dar claro que donde tenemos que fijarnos, el espejo en el cual tenemos que mirarnos es cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Tenemos que leer muchas veces ese capítulo 2 y 4 y si queréis también el 6. Bueno, y si queréis, me encantaría que leamos todos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que además se lee de maravilla. Que lo leamos, para que veamos cómo vivían las primeras comunidades cristianas, los primeros cristianos, ¿no? Ese es el espejo donde tenemos que mirarnos, porque eso es como un manantial. Cuando el agua llega ya al mar, lleva ya de todo, pero cuando sale del manantial sale pura. Pues así, es la primera fe lo primero que vivieron los cristianos. Lo vivieron de la forma más auténtica y ha quedado reflejado en la palabra de Dios. Y tenemos que ir ahí para después vivir bien eso. Bueno, vamos con la iglesia local, la diócesis y el arciprestazgo. Por si alguno no lo sabe, ¿no? Que creo que lo sabéis todos. La diócesis es una porción de tierra bastante grande, regida por un obispo. Ahora, en nuestro caso, por un administrador diocesano, que seguramente la semana que viene tengo que ir a verle con nuestro alcalde. Bien, esa es la diócesis. El obispo es nuestro pastor, el sucesor de los apóstoles, que rige una porción de tierra. Y la figura del obispo es importantísima. Ya ascendió a cardenal, ya ascendió a arzobispo. Lo importante es ser obispo. Los demás, bueno, titulillos. Perdón si me escucha algún arzobispo, que me comulgan. Lo importante es ser obispo. Lo importante, quiero decir, en el sentido de servicio a la Iglesia, no lo digo en otro sentido, porque tiene ya la capacidad de ordenar a sacerdotes, ¿no? Y después también dentro de la diócesis está lo que son los arciprestazgos, que es ya una porción más pequeña. Por ejemplo, dentro de nuestra diócesis está nuestro arciprestazgo que se llama San Pedro de Alcántara, que más o menos viene a equivaler lo que es nuestra mancomunidad. O sea, suele ir por territorio, ¿no? Pues uno, por ejemplo, Granadilla, la zona de Granadilla, otro es la Surde, la zona de la Surde, otro es, ya no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, la zona izquierda de Cáceres, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Que está lindando ya con Portugal. Otro arciprestazgo, ¿no? La zona de Montanche, otro arciprestazgo, así, ¿no? Va por zonas, ¿no? Zonas afines, ¿no? En ideas, en todo, ¿no? Entonces, en esas zonas, pues ahí se trabaja
pastoralmente unidos, trabajamos todos juntos. Entonces esto es muy importante. Si una parroquia es importante, yo no voy a decir que el arciprestazgo tenga la misma importancia, pero también tiene mucha importancia. También tiene mucha importancia. Y de esto qué poquita conciencia tenemos. Empezando por mis compis, los sacerdotes y acabando por los seglares. Tenemos poca conciencia. Y también me falta a mí, ¿eh? Yo tampoco me excluyo. Yo he escuchado muchas veces a mis compañeros, yo no quiero cargos, yo no quiero cargos. Es que hay que tener cargos. Yo solo mi parroquia, claro, por supuesto, pero también los cargos son importantes. Porque hará que haya vida en ese arciprestazgo, hará que haya vida en la diócesis, habrá que formemos más iglesia. Gracias a esos cargos que significa una responsabilidad y una dedicación. En los seglares, madre mía, los seglares, que sois vosotros, por si alguno no sabía lo que eran los seglares, lo que os cuesta salir de una parroquia. Experiencia por todas las parroquias que he pasado. Bueno, si nos llevas, si nos llevas en tu coche, pero vosotros no tenéis coche. Sí, pero tienes que llevarnos tú en el coche. Eso lo decimos mucho los curas. Si voy yo, van. Si yo no voy, no van. ¿Por qué? Porque nos falta mucha madurez, nos falta mucha conciencia de iglesia. Ahora, qué grande y qué bonito es trabajar juntos pastoralmente. Les voy a poner un ejemplo. Creo que nuestro arciprestazgo funciona bastante bien. Cáritas arciprestal. Creo que funciona bastante bien, según mi criterio. ¿Por qué podemos hacer ahora mismo, todos los años, menos este año con el COVID, un proyecto internacional importante, que lo hacemos siempre en el tercer mundo, a través normalmente de un misionero o misionera que conocemos en ese país, lo hemos hecho en América, en África, en todos los sitios? Llevamos ya, yo calculo, unos 17 años aproximadamente haciendo esos proyectos internacionales. El primero que hicimos fue en Bolivia, que hicimos allí unos invernaderos. ¿Por qué se ha podido hacer eso? Porque trabajamos conjuntamente. Una parroquia no tiene capacidad para eso. Cuando se trabaja conjuntamente, el bien es mayor, el bien se multiplica. No, pero mira, yo a esas reuniones yo no voy, ¿eh? Yo no quiero ir. Yo, la parroquia lo que quieras, pero yo reuniones, yo salir por ahí, no. Y después nos vamos al mercado de Cáceres y nos vamos a donde haga falta y donde queramos y llevamos nuestro coche y llevamos todo lo que haga falta. Y no ponemos tantas dificultades. Nos falta mucha conciencia de arciprestazgo. Cuando se ordenó Flores, si os acordáis, estuviste en la misa, él me dijo, predícame tú la misa. Yo, que no, hombre, que el pueblo te quiere escuchar a ti, que a mí ya me tienes muy visto. No, yo quiero que tú me prediques la misa. Yo prediqué la mía, cuando yo canté misa. Bueno, canté, eso de cantar mucho decir, cuando celebré mi misa solemne, cuando yo celebré mi primera misa mal partida, yo prediqué yo. ¿Por qué? Porque creo que el pueblo me quiere escuchar a mí. Pues tanto Flores como Roberto, los dos, me eligieron a mí y tuve que predicar sus misas, ¿no? Para mí es un honor, un honor y grande, que yo predicara sus misas, por supuesto. A mí me hubiera gustado escucharlo a ellos y creo que al pueblo también, ¿no? Pero bueno, me eligieron a mí. Me acuerdo que en la de Flores insistí mucho que tuviera sentido de iglesia. No porque no lo tenga el muchacho, no, Dios me libre. Pero insistí mucho en eso. Yo no entiendo cómo se puede salir del seminario sin esa conciencia de iglesia, de arciprestazgo, de diócesis. Y no entiendo cómo podemos tener reuniones los compañeros y algunos faltan habitualmente. Y que hemos salido hace poquito tiempo del seminario. Ese día, en la misa de Flores, hubo quien me dijo, me ha llegado al corazón lo que has dicho, sacerdote me refiero, me voy a tener que replantear mi asistencia a los actos del arciprestazgo y de la diócesis. También os digo una cosa, el que alguno no vaya, el que alguno no se incorpore al carro, no quiere decir que los demás no nos incorporemos.
Porque si tenemos que estar esperando a que todos se incorporen, no caminamos nunca. Si tenemos que estar esperando a que todos tengan una conciencia de arciprestazgo o de diócesis, que ahora hablaré un poquito, bueno, viene siendo lo mismo, vamos, lo mismo no, pero bueno, aquí normalmente trabajamos a nivel de arciprestazgo, de diócesis, ¿no? Hay cosas que vamos a la diócesis y hay cosas que vamos al arciprestazgo, ¿no? Es la iglesia local, nuestra iglesia, ¿no? Pero decía que si tenemos que estar esperando a que se incorpore todo el mundo a las tareas arciprestales o a las tareas de la diócesis, si tenemos que esperar a todos, no vamos a caminar nunca, porque siempre va a haber alguno que no se monta en el carro, siempre. Entonces, con los que estemos caminamos, tiene que ser así, porque siempre va a haber gente que no tiene conciencia de iglesia, que no tiene conciencia de arciprestazgo, de diócesis, que no tiene conciencia de lo que significa trabajar unidos. Os cuento un secretino, voy a contar un secretino. A mí aquello me llegó a lo hondo del alma. Me voy a tirar alguna flor, permitidmelo, pero es poquito para que sirva de ejemplo. Cuando yo me cambié de diócesis, vine de la diócesis de Toledo a esta de Coria Cáceres, yo venía un poquito así. ¿Cómo me recibirán los sacerdotes? Van a decir que si soy el carca, en Toledo teníamos esa fama de carcas, ¿cómo me recibirán? ¿Me recibirán bien? ¿Me recibirán mal? Yo me abría a la diócesis nada más llegar. Y había un grupito de sacerdotes, se llamaban, ya no existe, ¿no? Se llamaban sacerdotes, Grupo de San Pedro de Alcántara. Y ahí estaban un poco todos los sacerdotes jóvenes, los sacerdotes con muchas inquietudes en la diócesis, y nos reuníamos una vez al mes, un domingo por la tarde. Una vez al mes, un domingo por la tarde. Y yo, claro, enseguida me incorporé, ¿no? Y yo iba a todas las reuniones. Estuve un año yendo a las reuniones. Cuando acabó el año y empezó el curso siguiente, a mí me sorprendió un montón que mis compañeros, a los cuales solamente yo conocía de un año, me eligieron como coordinador del grupo. Y entonces yo dije, Tate, ya me han aceptado. Me consideran uno más entre ellos, aunque venga de otra diócesis. ¿Por qué? Porque vieron en mí sentido de iglesia. Esto es importantísimo, que tengamos ese sentido de iglesia, que amemos a la iglesia, que queramos a la iglesia. Esto es fundamental. Tenemos que amar mucho a la iglesia. Y esto en la parroquia muchas veces no se entiende. A mí me han dicho en más de una ocasión. Yo, si no me equivoco, fíjense lo que ha cambiado Arroyo. Estas cosas hay que pensarlas. Arroyo, yo he conocido aquí 4 sacerdotes en activo. Don Ciriaco, don José Luis y yo. 4 en activos. Y los 4, en aquellos tiempos, cuando yo llegué al pueblo, sin ningún cargo, ni en el arciprestazgo, ni en la diócesis. Ninguno. Ahora la situación es, la mitad de sacerdotes, con las mismas parroquias, y yo tengo, si no me equivoco ahora mismo, 6 cargos más en el arciprestazgo o en la diócesis, y don José María, el párroco de San Sebastián, tiene también el hospital. ¿Se han dado cuenta de lo que ha cambiado la situación? Pues hay gente que no lo entiende. Hay gente que me dice, no, tú es que tenías que estar aquí, tenías que estar en la parroquia, que es tu obligación. Y yo les digo, no, te estás equivocando. Mi obligación es esta y el cargo que me haya encomendado el obispo. No, tu obligación es la parroquia, que tú eres párroco de aquí. Sí, y con un cargo, el mismo que me ha dado el cargo de la parroquia, me ha dado este otro cargo. El mismo, El mismo. Entonces hay gente que no entiende que tengas otras obligaciones, que tengas otras tareas, que tengas que trabajar en otra parcela de la iglesia. Entienden nada más que lo que es la parroquia, que me parece importantísima la parroquia, pero es que la iglesia no se acaba en la parroquia. Existe un arciprestazgo, existe una serie de instituciones. Aquí tengo a 2, ya se ha ido Rosa, del Grupo Nazaret,
Ahora está la cosa con el COVID como está, ¿no? Y después ya veremos con el cambio de obispo, ¿no? Pero es un grupo que hay que atender. Y hay que estar, y nos tenemos que reunir. Y los amigos de Tierra Santa, la delegación de peregrinaciones, y el ser consejero presbiteral, todo ese tipo de cosas. Hombre, pero lleva muy poco trabajo. No, pero hay que atenderlo, ¿eh? Y hay que estar ahí. Entonces, que no nos quedemos, porque es que esto yo lo veo también en mis compañeros. No, yo no quiero cargos. Toma, ni yo. En el sentido de que, bueno, que un cargo significa, decimos los curas, los cargos son cargas. Son cargas, pero es servicio. Y es servicio a la Iglesia. Y tenemos que servir a la Iglesia. Y esto lo tenemos que tener claro. Si esos cargos no lo hiciéramos los párrocos, no lo hacía nadie, porque no tenemos curas liberados que no tengan parroquias. Es que es así. Entonces esto lo tenemos que hacer por los que somos párrocos. Y esto, con el tiempo, no os preocupéis, lo hacemos después nosotros. Tranquilas. Es que se tienen que ir a trabajar ya. Son muy trabajadoras estas chicas. Entonces, que esto lo entendamos. Tenemos que entender esto. Como no entendamos esto, malo. Como no entendamos esto, quiere decir que no hemos entendido lo que es la Iglesia. No lo hemos entendido. ¿No tenemos sentido de Iglesia entonces? Yo, mi parroquia. Muy bien, tu parroquia. Pero la Iglesia no se acaba en tu parroquia. Existe un arciprestazgo, existe una diócesis y existe una Iglesia universal, que ahora hablamos un poquito de ellas, ¿no? Existe también una Iglesia universal. Y yo, si tengo sentido de Iglesia, me tengo que preocupar por mi parroquia, por mi arciprestazgo, por mi diócesis y por la Iglesia universal. También tengo que sentir con la Iglesia en general, con todos. Porque soy Iglesia. Y la Iglesia no se acaba en mi parroquia. Ya digo que hay mucha gente que esto le cuesta entenderlo mucho. ¡Ay, qué hace ahí! Pues no, pues tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí, sí puede estar aquí. El otro día, ha confesado José María, el párroco de arriba, ¿no? Está muy mal ahora de capellanes en el hospital. Está con él, ya se nos ha hecho mayorcito, con el COVID tiene miedo, dejó el cargo. Después estaba uno de la preciosa sangre, se va ahora y no encuentra que un tercero. Y le dijo José María, ¿y por qué no tiráis de Juan Manuel? Y le dijo el actual obispo, eso me lo ha dicho él, ¿eh? Y le dijo el actual administrador diocesano, que hace obispo, hombre, ya es una parroquia muy grande, ¿no? Irse allí, quitar la misa y todas esas cosas, los días de diario, los días que la quite. Hombre, yo no le haría ese argumento. Bueno, ese argumento también, pero diría también que tengo más cargos, ¿eh? Cuando tienes ya mucho no se pueden hacer todos bien, ¿no? En esto también lo hacemos mal en la Iglesia. Algunos tienen un montón de cargos y otros ninguno. En la Iglesia seguimos un principio, estas son cosas que no tenía que contar, ¿eh? Pero te voy a contar. Seguimos ahí una ley no escrita, porque no está escrita en ningún sitio, pero se aplica bastante en la Iglesia. Yo creo que en otras instituciones no se aplica tanto, ¿no? Pero en la Iglesia se aplica mucho. Es darle trabajo al que tiene mucho trabajo, pero no le des trabajo al que tiene poco trabajo. ¿Entendéis el porqué? Dice, hombre, qué injusto eso, ¿no? Pues darle el trabajo al que no tenga trabajo ninguno o que tenga muy poco trabajo. Al que solamente tenga la parroquia y no tenga ningún cargo más, pues dale algún cargo. No se lo des a otro que ya tiene un montón de cargos, además de la parroquia. Pues el dicho ese no va equivocado. Dale trabajo al que tenga mucho trabajo y no se lo des al que no tenga trabajo. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho trabajo se le da trabajo porque lo realiza, lo saca adelante, aunque sea a costa de mucho esfuerzo. Y muchas veces el que tiene poco trabajo no se le da trabajo porque no lo hace. Yo casos conozco, ¿eh? O sea, no me estoy inventando nada. Entonces, claro, si le vas a dar un trabajo a uno que no lo hace, pues no le damos más trabajo. ¿Es injusto? Sí. Pero es eficaz. ¿Que es injusto porque le cargas mucho más trabajo a unos que a otros? Pues sí.
pero por lo menos está sacando una cosa adelante. Por lo menos está trabajando por el bien de las almas y está beneficiando a muchas personas. A lo mejor Dios le ha dado a uno más fuerzas que a otros para tener más capacidad de trabajo. No lo sé. No lo sé. Pero ese principio se sigue bastante en la Iglesia. Bien, vamos, para ir acabando, y eso que me he saltado un montón de cosas que tenía aquí apuntadas, con la Iglesia universal ya para acabar. Hemos visto la parroquia, la iglesia local que sería la diócesis o el arciprestazgo, ¿no? Que tengamos esa conciencia de diócesis y de arciprestazgo. Mucha gente no sabe ni lo que es un arcipreste, ni quién es su arcipreste, y muchas veces ni el obispo siquiera, ni cómo se llama el obispo, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque es algo que no les preocupa. A nosotros que nos preocupe. Y fíjense, si la Iglesia le da importancia a esto, que en todas las misas se pide por el obispo, se nombra al obispo. ¿Por qué? Porque nuestro pastor es quien nos guía. Tiene una importancia grandísima. Bien, vamos con la Iglesia universal. Ya salimos de las fronteras de nuestro arciprestazgo, ¿no? Que es aquí la comunidad Tajo-Salor, y salimos de las fronteras de nuestra diócesis y ya abrimos esas fronteras al mundo entero. Porque nos tienen que preocupar todos los cristianos del mundo. Les voy a contar algo muy bonito. Cuando estuve en Bolivia, que fui con uno que fue también aquí párroco, ¿no? Don Ceferino. Qué bonito es llegar a un sitio donde compartimos la misma fe. ¿Te sientes en casa? Vosotros sabéis lo que yo disfrutaba cuando los domingos me montaban en un coche pequeñito, eran todoterrenos, pero muy pequeñitos, no eran gran cosa, y me llevaban a las aldeas a celebrarle las misas. ¿Vosotros sabéis lo que yo disfrutaba? Veremos si no acabo en misiones, porque a mí aquella experiencia me encantó. Cómo te recibían, cómo te querían, lo agradecidos que estaban. Que yo era algo precioso. Pero donde yo voy es que yo me sentía en casa. Yo allí me sentía en casa. Me sentía como en mi casa. Qué bien y qué a gusto estaba yo allí. Me sentía uno más entre ellos. Y mira que la cultura de ellos es muy distinta a la nuestra y tal, pero encima teníamos la suerte de tener el mismo idioma. Procuraba hablar despacito, sin hablar muy deprisa, para que me entendieran bien. Y el cariño con el que te recibían. Pero es que te sentías en casa. Me encantaban aquellas misas tan animadas, con tantos instrumentos allí tocando. Mira que tenían instrumentos, con la llama en la puerta de la iglesia, con un miedo a que te echara un escupitajo. Nadie le hacía nada, a la llama. A mí aquello me encantaba. ¿Pero por qué? Porque me sentía iglesia. Cuando estuve también de seminarista, me fui con la diócesis de aquí de Coria Cáceres. Yo no conocía a nadie. Y me monté en autobús sin conocer a nadie. Después me hice muy amigo de los del Casar. Estaban ahí los carismáticos y algún grupito más, ¿no? Bien, cuando yo me uní a ellos, me sentí uno más entre ellos. Me acogieron enseguida. Y estabas en Santiago de Compostela en aquel encuentro con el Papa Juan Pablo II. Yo era seminarista entonces. Pero era algo maravilloso porque te podías poner sin ningún problema a hablar con cualquier persona. Había una unidad muy grande. Era la unidad que nos proporciona la fe. Te sentías compañero de cualquiera. Eso, yo voy por cualquier ciudad y eso no pasa. No hay esa afinidad. Tú no te pones a hablar así por las buenas con cualquier persona. Allí sí, te pones a hablar con cualquiera de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque compartíamos algo tan grande como es nuestra fe. Les voy a leer, porque si no lo leo me voy a quedar algo atrás, tal y como lo tengo escrito. Un recién bautizado, un cristiano, es un viejo, aunque seamos muy jovencitos, de 2000 años. No parte de cero, parte de la herencia acumulada durante siglos. Nacemos de la predicación de los apóstoles, del testimonio de los mártires, del silencio de los monjes,
de la santidad de los santos y de la fidelidad de tantos cristianos que se han sucedido durante siglos. Cuando nacemos, ya nacemos con todo eso. Qué grande es la Iglesia. Que nacemos con el testimonio, por ejemplo, del cura de Ars, en Francia, o del Padre Pío, en Italia, o de Santa Teresa, que hablamos el otro día aquí de ella, en España, o de este jovencito, adolescente, con vaqueros y zapatillas, que han canonizado o beatificado ahora en México. Carlos Acuti, me parece que se llama, ¿no? Nacemos con todo eso. Nacemos con toda esa herencia. Ahora también es verdad. También tenemos que cargar con los pecados históricos que se han cometido en la Iglesia. También. Y ser humildes y reconocerlo. O sea, cargamos con el lote completo, con todo lo bueno y también un poquito, pues con todas esas cosas que se han hecho mal. Y que seguiremos haciendo mal, porque somos pecadores. Pero tenemos que tener muy claro, y si esto no lo tenemos claro, malo, que antes le hacía un apunte, que la Iglesia es santa, y ya con esto acabo, y la Iglesia es pecadora. Es santa porque tiene los medios para santificarnos, tiene la palabra de Dios, tiene los sacramentos, tiene a los santos, tiene al fundador Jesús, que es santo. O sea, tiene los medios para santificarnos. La Iglesia es santa. Pero la Iglesia a la vez es pecadora. ¿Por qué? Porque está compuesta de personas que somos pecadores. Es lo que hemos visto antes en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Yo os digo una cosa, menos mal que no todo le fue bien a las primeras comunidades cristianas. Porque si todo lo hubiera ido bien, decimos nosotros eso es inalcanzable. Ahora, si nosotros vemos que las primeras comunidades cristianas tenían sus defectos, tenían sus imperfecciones, digo, hombre, pues mira, esto ya me siento identificado con ellos. Porque también nosotros tenemos nuestros defectos y ellos los corrigieron, pues también vamos a intentar nosotros lo mismo. Pero no eran puros, también tenían sus defectos y tenían sus imperfecciones. Y en la Iglesia, que está compuesta por hombres, tiene imperfecciones y tiene defectos. Una vez más grande, otra vez más pequeño. Suena muchísimo los defectos y suena muy poquito las virtudes. El ejemplo que les ponía este jueves en la hora santa. Un árbol creciendo no hace ruido, un bosque creciendo no hace ruido, ninguno. Pero un solo árbol que se cae hace muchísimo ruido. Así pasa también con el bien y el mal. El bien pues, hace poquito ruido, pero está ahí. Seamos conscientes de eso. Y en la Iglesia hay mucho bien. Y yo he tenido esa experiencia ahora, cuando la gente la ha pasado tan mal en el coronavirus. ¿Cuánta gente me ha dado las gracias? Porque ha supuesto la misa, esa Eucaristía celebrada y transmitida, esa Iglesia sola, ha supuesto mucho aliento para muchas personas. Y ha supuesto mucho ánimo para muchas personas. ¿Y cuántas personas me han dicho, no te puedes hacer ni idea lo que nos ha ayudado la misa todos los días? Desde entonces, mucha gente se ha incorporado a la misa por la radio, personas mayores. O sea, la Iglesia hace muchísimo bien y nadie nos puede desanimar a seguir haciendo bien. Tenemos que tener la suficiente fe para saber que estamos haciendo mucho bien. Ya no digo nada, también Cáritas a nivel de pueblo, a nivel internacional, a nivel de España. Tenemos que ser conscientes de ese bien que estamos haciendo, que es muy grande, que es un bien inmenso. Que después tenemos nuestros defectos. ¿Y quién no? ¿Es que hay alguna institución en el mundo que no los tenga? En cuanto esté compuesta por personas, tiene defectos. Y ya está. Y eso no tiene vuelta de hoja. Y el que diga lo contrario, miente. En cuanto que está formada por personas, tiene que tener defectos. ¿Por qué? Porque los tenemos, porque somos pecadores, somos imperfectos y tenemos defectos. Y tenemos ahí nuestros egoísmos y ahí están. Lo que pasa es que hay que saber afrontarlos, hay que saber tratarlos. Por eso que siempre tengamos claro que la Iglesia es santa y la Iglesia es pecadora. Como esto no lo tengamos claro, nos van a venir
muchos problemas. Y es pecador el párroco, y es pecador el sacristán, y es pecador a la de Cáritas, y es pecador el catequista, y eso lo tenemos que asumir. Pero no puedo decir, este es pecador, este me ha hecho a mí esto, yo me voy, o yo abandono, o yo ya no colaboro. No, vamos a intentar arreglarlo. Y si muchas veces no se puede arreglar, pues vamos a intentar no darle importancia y asumir el defecto de esa persona. Porque no todas las personas están preparadas para ser corregidas. Está la corrección fraterna, pero habrá personas que eso no lo entiendan, ¿no? Pues por su orgullo, por su soberbia, por lo que sea, a lo mejor no transmiten el diálogo. Por eso tampoco lo margines, le des de lado, ¿no? Pues mira, asume un poquito los defectos de esa persona y carga un poquito con ellos. Yo eso lo hago mucho en la parroquia. Mira, acabo con algo que cuento en estas anécdotas que estoy contando ahora en internet, ¿no? Tengo un amigo que dice lo siguiente: para que haya paz, lo digo un poco, lo dice en tono de gracia, no lo toméis al pie de la letra. Dice él, para que haya paz en la familia, el padre cederá de sus derechos, dice él. Y yo, recordando a ese amigo, digo, para que haya paz en la parroquia, el párroco cederá de sus derechos. Hay mucha gente que me viene, no, tú tienes que imponerte, tú tienes que hacer esto, que se están poniendo por encima de ti. Si muchas veces hago eso, tenemos un problema. Entonces hay veces que, bueno, tienes que callarte. ¿No te gusta? Hay cosas, a mí hay muchas cosas en la parroquia que no me gustan, de verdad. Pero hay que callarse un poquito. Me callo, venga. Vamos a dejar que algunos hagan. Porque sé que si le voy a corregir, por mucho cariño que le corrija y le diga que no está bien lo que está haciendo, le va a sentar mal. Cuando tú sabes que le va a sentar mal, porque ya has tenido otras experiencias al respecto, dices, pues mira, vamos a dejarlo ahí estar. Hay gente que también viene y se va con la conciencia de que te está engañando, ¿no? Dice, bueno, este lo he engañado. Dice uno, ¿qué te crees tú que me has engañado? Pero ¿me hago el tonto? ¿Por qué? Porque si no me hago el tonto vamos a tener un problema. Entonces, que también seamos un poquito comprensivos y flexibles, que también tenemos que serlo. Pues nada, que tengamos claro que la Iglesia es santa y es pecadora. Pues espero que este retiro nos haya ayudado a todos. Todavía tenemos un ratito más de exposición del Santísimo. Un poquito antes de las 2 ya damos la bendición. Que este retiro, me encantaría que este retiro nos hubiera ayudado a todos, a los que hemos estado presencialmente, a los que lo hemos escuchado por la radio, a los que lo han seguido por YouTube, a los que lo verán después por YouTube. Me encantaría que este retiro nos hubiera ayudado a todos a tener un poquito más sentido de iglesia, de comunidad, de iglesia, de hermanos, de parroquia. Es importantísimo. Es maravilloso encontrarte con una persona que tiene sentido de iglesia. No ya solo de parroquia, de iglesia universal, de arciprestazgo, de diócesis. Eso es algo siempre maravilloso. Pues nada, os dejo rezando este ratito ante el Santísimo. Que el Señor nos ilumine lo que significa, lo grande, lo importante, que es su Iglesia.